Dile que apague el... Que apague esa pastilla. Ok. Estamos grabando. 5, 4, 3. Buenos días para todas y todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta unidad 4 del módulo 4 respecto de las obligaciones de la judicatura en materia de garantía efectiva de los derechos de las víctimas. Bien, esta cápsula introductoria tiene por propósito dar algunos elementos básicos de lo que será nuestro trabajo a lo largo de esta semana, que espero, al igual que la anterior que tuvimos el gusto de compartir, sea fructífera y nos permita interactuar de manera permanente bajo la hipótesis básica, al igual que en la anterior oportunidad, de un trabajo permanente y sobre todo de una interactividad entre ustedes y su servidor. Bien, vamos a tomar 3 puntos de referencia básicos para esta cápsula introductoria. El primero es cuál es el objetivo fundamental de esta unidad. Debemos decir como punto de partida que ustedes tienen en este momento con ustedes una guía del curso que establece los fundamentos básicos y allí se lee un objetivo general de esta unidad. Sin embargo, creo que es importante especificar algunos elementos respecto de dicho objetivo. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la disertación que se hará y el análisis de los documentos que revisaremos y en general todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje que usemos van a estar direccionadas a tener un referente teórico básico, pero también a desarrollar capacidades prácticas, operativas, para poder identificar cuáles son las formas de intervención del Poder Judicial a efectos de garantizar efectivamente los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos en tanto víctimas de violaciones a derechos humanos. Esto significa que haremos un recorrido por algunos elementos teóricos básicos del derecho internacional de los derechos humanos, que será un recorrido superficial atendiendo a la idea de que ustedes ya tuvieron módulos específicos, sobre todo en materia de obligaciones de derechos humanos, y estamos en esta unidad, en este módulo específico sobre víctimas, derechos, concepto de víctimas de violaciones a derechos humanos. Dicho lo anterior, tendríamos que definir entonces cuál es el alcance de nuestro tema. El alcance del tema de esta unidad tiene que ver con cuál es el papel del Poder Judicial como garante de los derechos de las víctimas. En general sabemos, y se ha dicho por varios de quienes hemos fungido como tutores de este curso, el Poder Judicial en general es garante de los derechos humanos. En específico, es garante de los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que el Poder Judicial puede tener casos en donde lo que debe hacer es garantizar efectivamente el derecho previamente a que se haya dado una violación, o puede tener ante sí un caso en donde ya se consumó la violación a derechos humanos y en esa hipótesis tiene enfrente a una víctima titular de derechos. Esto significa que la titularidad de los derechos y la condición jurídica de víctima marca el límite de las obligaciones y el alcance de las obligaciones de las autoridades en general y en específico de las autoridades judiciales. Entonces partiríamos de esta idea básica: las autoridades judiciales son garantes de los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos en tanto víctimas. Porque decíamos hace un minuto, las autoridades judiciales también son garantes en general de todos los derechos. Entonces, hay un factor en razón de la persona y en razón de la condición de la persona que acude a pedir la protección judicial de considerar si es que esa persona ha sufrido una violación a derechos humanos, caso en el cual la garantía tiene que ver con una reacción del Poder Judicial respecto de la violación misma y del ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. Ustedes habrán hecho un recorrido a este momento del curso ya sobre el concepto de víctima, sobre los derechos de las víctimas y específicamente sobre el alcance fundamental de un derecho principio también de reparación integral de las víctimas.
Esto que estamos analizando como punto de referencia básico para nuestra unidad tiene que ver también con dimensionar la importancia de la intervención judicial respecto de las víctimas y sus derechos, en tanto víctimas. ¿Por qué es importante discernir si son derechos de las víctimas en tanto víctimas o derechos humanos en general? Y diríamos que es importante porque el estatus jurídico y la fuente de justificación y fundamentación de los derechos va a ser diferente si es que estamos ante la garantía de los derechos en general de las personas que no han sido victimizadas, a diferencia de las personas que han sufrido una violación. Bien, entonces este es a grandes rasgos el tema que vamos a trabajar. Como ustedes saben, hay una metodología básica de nuestro curso que básicamente consiste en la enseñanza mediante herramientas de tecnologías de información y comunicación y específicamente de nuestra plataforma del curso. Por lo anterior, tenemos que recordar que los insumos básicos para esta unidad, al igual que las unidades anteriores y las próximas, están presentes todos en la plataforma virtual. Estos insumos, recordarán ustedes, en la sesión anterior trabajamos varias lecturas básicas. En esta ocasión vamos a tener solo un documento de trabajo que yo preparé exprofeso para estas sesiones y que constará de varios puntos de referencia que yo iré señalando a lo largo del desarrollo de la unidad como materiales de lecturas para cada uno de los días. Entonces ya no vamos a tener varias lecturas de varios autores, sino que vamos a tener solo un documento básico que compila varias ideas fundamentales que tienen que ver con el alcance de las obligaciones de la judicatura, del Poder Judicial, en tanto garante de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, este documento básico va a estar complementado, y así lo encuentran ustedes referidos en su guía de trabajo, va a estar complementado con lecturas que hemos seleccionado para darle un mayor alcance al análisis del tema y para permitirle a aquellas personas que tengan la posibilidad de dedicar unas horas adicionales, leer a profundidad estos textos que nos sirvieron como referencia para la construcción de nuestro documento de trabajo. Es decir, vamos a tener una lectura básica, una lectura de la unidad, que es una lectura que su servidor acaba de preparar, y vamos a tener otras lecturas, que son las lecturas que sirvieron como base para preparar esa lectura inicial. Bien, recuerden también que la hipótesis básica de este curso sobre control difuso de convencionalidad tiene que ver con la necesidad de identificar elementos teóricos, pero también desarrollar herramientas prácticas. Por esta razón, al igual que en anteriores oportunidades, vamos a trabajar un caso práctico, un caso hipotético que va a servirnos como guía para intentar discernir cuáles son las obligaciones que tendría el Poder Judicial en ese caso concreto respecto de las víctimas de las violaciones a derechos humanos que están referidas en esa hipótesis que vamos a trabajar. Esto significa que ustedes tendrán, al igual que en sesiones anteriores, la necesidad de revisar el caso, de analizarlo, de intentar aplicar los conceptos y los contenidos teóricos que hemos revisado a lo largo no solo de esta unidad, sino en general del módulo y, de ser posible, de lo que hayan interiorizado conceptualmente hasta la fecha, para resolver las preguntas básicas de ese caso hipotético, que básicamente van a ser preguntas en torno a nuestro tema fundamental, que es la identificación de las obligaciones de la judicatura a propósito de su obligación de garantizar los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Bien, también vamos a tener una interacción que va a consistir en el envío de preguntas y respuestas, tanto preguntas que ustedes formularán respecto del texto básico que vamos a trabajar, como preguntas de evaluación y de análisis de interiorización de conocimiento que su servidor va a formular respecto de los insumos teóricos básicos que hemos trabajado. Entonces vamos a tener un formato de pregunta-respuesta muy similar a lo que hicimos en el módulo anterior sobre fuentes normativas del derecho internacional de los derechos humanos, en las que vamos a trabajar algunos temas fundamentales que van a ser desarrollados teóricamente en los documentos que ustedes van a tener como referencia para el trabajo de esta semana. Y por último, vamos a decir también que como herramienta metodológica para el curso vamos a tener 2 conferencias que van a ser en diferentes niveles elementos teóricos que les van a servir a ustedes para reflexionar. No pretenden
leccionar o dar una base conceptual obligatoria, sino más bien generar reflexiones, preguntas y sobre todo oportunidades de investigación de ciertos temas que van a ser esenciales para la garantía efectiva de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. No hay que perder de vista, y esto es importante enfatizarlo, que cada una de las autoridades judiciales, en el ámbito de sus respectivas competencias, es garante de los derechos humanos en general y en específico va a ser garante de los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. También hay que tener claro que las violaciones a derechos humanos admiten ciertos grados de complejidad, ciertos grados de violencia, ciertos grados de gravedad, y en ese sentido vamos a analizar en nuestra conferencia del miércoles cuál es el impacto que tiene el deber de garantizar los derechos a cargo del Poder Judicial respecto de la sanción efectiva de las violaciones graves a derechos humanos y en general de un tema que es fundamental, que es el combate a la impunidad respecto de las violaciones graves a derechos humanos. Bien, les deseo una semana muy productiva, estaré a sus órdenes para atender cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario y auguro los mejores trabajos para este tema tan importante de las obligaciones de la Judicatura respecto a los derechos de las víctimas. Muchas gracias, tengan una muy buena semana.